Hola, buenas tardes a todos. Bueno, comentarles que en la Comisión 1, la verdad que el debate fue sumamente enriquecedor. Se dio en un marco de muchísimo respeto. Todos los participantes tenían grandes aportes y un gran nivel académico que ayudó mucho a que todo lo que se elaboró para estas conclusiones fuera sumamente interesante y rico. Agradecerle, como todos los oradores que me precedieron, a todos los organizadores de este evento, que la verdad que estuvo increíble, y a todos los colegios profesionales que participaron para hacerlo realmente de un nivel de excelencia. Yo vengo a hablar en nombre de la Comisión 1, que trató las cuestiones notariales y registrales. El presidente de nuestra mesa fue Gustavo Bono, la secretaria fue la doctora María Luján, perdón, el doctor Gustavo Bono, la doctora María Luján, y quien les habla, Consuelo Escudero. En razón de que las ponencias ya están publicadas y son accesibles en el libro del Congreso, compartimos a continuación los análisis y consensos que se han alcanzado en el seno de la Comisión número 1 sobre cuestiones notariales y registrales. Es importante destacar que, no obstante la pluralidad de ponencias y numerosos asistentes al trabajo de comisión, se debatió sobre todos los temas expuestos en un valorable clima de respeto y fundada argumentación, arribándose a las siguientes conclusiones adoptadas por unanimidad. En primer lugar, resulta necesario el dictado de una normativa nacional que regule la registración del fideicomiso, debiendo mantenerse la competencia de la registración en el ámbito local, a fin de ajustar su ejecución a las realidades de cada jurisdicción. Asimismo, es relevante que dicha legislación fije pautas uniformes sobre las reglas de competencia territoriales a los fines de realizar la inscripción. A los fines de establecer el alcance de la función calificadora, como segundo lugar, hubo consenso en que deben regir las pautas de calificación registral, siendo relevante el control de legalidad de los documentos de constitución y modificación de fideicomiso, observándose o rechazándose aquellos instrumentos que adolezcan de vicios o defectos ostensibles, debiendo velarse por el orden público registral y la seguridad jurídica que sustenta la competencia funcional del registro. En tercer lugar, a los fines de coordinar las plurales registraciones que genera un fideicomiso, es necesario armonizar la secuencia de las distintas inscripciones. Atento a que el fideicomiso genera un patrimonio de afectación separado del patrimonio general del fiduciario, se considera necesaria una adecuada individualización, la cual requiere que se indique la clave de identificación tributaria (CUIT) asignada al fideicomiso y los datos de su inscripción en el registro público. Datos estos que se trasladarán a los asientos de titularidad fiduciaria de los distintos bienes. De esta manera, la mencionada secuencia convierte a las tres instancias mencionadas en eslabones de una cadena coherente, en la que cada inscripción presupone y se integra con la anterior, permitiendo así que la inscripción de los bienes con los datos tributarios de registración haga posible la ulterior vinculación de las inscripciones, dando lugar a una publicidad registral sistémica. En cuarto lugar, se resolvió que en consecuencia de la determinación indicada, los asientos registrales de la titularidad fiduciaria de los distintos bienes deben incluir, además de los datos de identificación del fiduciario, según sea persona humana o jurídica, la clave de identificación tributaria del fideicomiso, CUIT, su denominación, si la tuviera, y los datos de inscripción en el registro público. En quinto lugar, en virtud del principio de separación de patrimonios y el principio registral de especialidad, el oficio que dispone la inhibición del fiduciario en relación al patrimonio fideicomitido debe consignar su clave de identificación tributaria CUIT y su inscripción en el registro público, a los fines de que el folio personal abierto al sujeto fiduciario, además de contener los datos personales, según sea persona humana o jurídica, identifique adecuadamente el patrimonio afectado por la orden de inhibición. Y conforme a las pautas indicadas precedentemente, el procesamiento registral debe ser el siguiente. En caso de carecer de los extremos de especialidad indicados, el trámite de anotación de la inhibición debe ser observado y la medida inscripta provisionalmente, salvo que el tribunal indique expresamente que la toma de razón debe hacerse de acuerdo a las previsiones del artículo 32, segundo párrafo, in fine de la Ley 17.801. En sexto lugar,
Los profesionales intervinientes en la redacción de contratos constitutivos de fideicomiso y de las adhesiones del mismo deben velar por el estricto cumplimiento de las normativas vigentes en materia de deber de información, asegurándose que la misma sea clara y precisa. El lenguaje jurídico utilizado en los instrumentos debe ser claro y dirigido específicamente a quien será el destinatario. En séptimo lugar, conforme al artículo 1017, incisos A y C del Código Civil y Comercial de la Nación, la sustitución del fiduciario en relación a los bienes inmuebles debe instrumentarse por escritura pública. Y en octavo y último lugar, la extinción del fideicomiso por revocación no es una causal general de extinción para todos los casos, pudiendo la misma ser establecida por las partes. El derecho de revocación puede ser o no transmisible a los sucesores, según lo acuerden las partes en el acto constitutivo. Finalmente, se deja constancia que, si bien en el tratamiento de otras ponencias no se arribó a conclusiones unánimes, las mismas fueron expuestas y debatidas ampliamente, originándose diferentes posturas. Así es el caso de la indicación del plazo de fideicomiso en el asiento registral de titularidad de cada bien fideicomitido, como así también el de las cuestiones que concita el fideicomiso respecto a los conjuntos inmobiliarios preexistentes. Pasamos ahora a tratar comisión número 2. Buenas tardes. Muy bien. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. La verdad que mientras les escuchaba a la relatora me dio un poco de envidia en el sentido de tantos consensos que habían logrado en la comisión y las conclusiones. A nosotros nos tocó debatir en la de liquidación judicial y puedo decir, tal como lo expuso el doctor Barreiro, no hemos llegado a tantas definiciones tan tajantes en función de la diversidad de las ponencias. Lo que sí quiero destacar es que, digamos, se presentaron muchas de las ponencias por jóvenes juristas, que creo que es una buena oportunidad para comenzar y empezar a debatir estos temas, que fueron muy buenas todas. Y bueno, creo que el primer punto que se empezó a debatir fue precisamente lo que Marcelo también expuso hoy, que se relaciona con el puntapié, digamos, con la definición misma del presupuesto objetivo, que es la insuficiencia patrimonial. Y en este sentido, si bien se debatió y mostraron diferentes posturas sobre el punto, incluso Gabriela Boquín relató un poco una especie de un retroceso que se está viendo un poco en la jurisprudencia de Buenos Aires sobre la definición misma de este concepto. En líneas generales podemos decir que se llegó a una idea de interpretación amplia y moderna de este concepto, al igual que lo que se hace habitualmente respecto del concepto de estado de cesación de pagos, en donde la misma ley concursal, a través de los hechos reveladores, como decía Marcelo, que pregona tanto la doctrina nacional, digamos, no se diferenciaría ontológicamente estos conceptos. Es más, parecería que la práctica incluso está haciendo en esta medida que no se diferencie de estos conceptos y que se lo lleve hacia una idea de paridad. Por supuesto, si nosotros nos vamos a la idea creo que Vélez Arfield también en el Código de Comercio hablaba de cesación de pagos, pero era sinónimo de incumplimiento. En cambio, digo, modernamente se sigue discutiendo y se sigue como ampliando esta figura. Obras paralizadas, ausencia de fondos líquidos, pasivo incumplido, figuran como hechos reveladores. Una acreditación excesivamente onerosa solo agrava el daño que la liquidación oportuna está llamada a prevenir. Otro aspecto que se debatió fue la alternativa de la ampliación de la concursalidad en el sentido de la utilización de la figura del concurso preventivo. En líneas generales se concluye que, conforme a la rígida interpretación, no se podría someter a concurso preventivo, puesto que su fracaso, en definitiva, daría las veces de imposibilidad de declarar la quiebra. Ahora bien, también se advirtieron posturas que bregaron por el acceso a la reestructuración de tales emprendimientos, ya sea directamente o por conversión en concurso preventivo. En este sentido se pusieron argumentos adaptables en orden al caso, como por ejemplo la permisión de la ley concursal hace en el supuesto de las sociedades en liquidación del artículo 5, que permite precisamente el concurso preventivo, o bien la postura, como decía el doctor Barreiro, del doctor Javier Dubáez, en el sentido de
asimilar en caso de insuficiencia patrimonial al fideicomiso a las sociedades de la sección cuarta y en función de ello también aplicar la normativa del concurso preventivo. Entonces, se propone definitivamente la reforma y que se incorpore expresamente dentro del artículo 2 de la Ley de Concursos y Quiebras al fideicomiso como, entre comillas, sujeto concursable, sino, digamos, dentro de la figura del artículo 2, que es la amplitud que tiene nuestra ley. También en alguna medida se volvió a discutir, pero creo que en postura minoritaria, esta idea de quién designa el juez al momento del reemplazo del fiduciario, ya que en líneas generales se afirmó que no podemos mantener al fiduciario, que es la persona que ha llevado a esta situación al patrimonio, y por lo tanto, digamos, la idea generalizada es la aplicación y el sorteo de los síndicos concursales, sin perjuicio de la eventual colaboración que podemos pedir del fiduciario en orden al artículo 102 de la Ley de Concursos y Quiebras. Las acciones concursales de ineficacia y de responsabilidad se entendió que, digamos, la postura mayoritaria entendía que eran plenamente aplicables al proceso de liquidación del patrimonio y, digamos, por la coherencia misma, darle de la coherencia misma al sistema concursal. Precisamente cuando hay una insuficiencia patrimonial, estas acciones de recomposición tienden a tener esa facilidad a los fines de la recuperación de eventuales bienes. Por supuesto, también se expuso la postura negativa en este sentido. Esto determinaría también la necesidad de que se fijara la acción se fijara una fecha de cesación de pago expresamente a los fines de disparar estas acciones. Por supuesto, también se trató el tema de la responsabilidad, tanto concursal como la general, de los artículos 1674, 1675 y siguientes, y se concluyó que el deber genérico de prevención del daño opera con especial intensidad en los fideicomisos dinámicos, dado que en ellos coexisten partes vulnerables que no participaron en la formación del contrato, posiblemente fiduciantes adherentes, beneficiarios y adquirentes de boleto. Entonces tiene la obligación, digamos, el fiduciario tiene la obligación de advertir oportunamente estas señales de crisis y convocar a los fiduciantes y beneficiarios para explorar remedios contractuales y, de resultar necesario, promover sin demora la liquidación judicial a fines de no agravar precisamente esa insolvencia. La omisión de estas conductas puede configurar ya definitivamente un incumplimiento del deber de prevención y generar responsabilidad personal del fiduciario, con fundamento ya en el artículo 173 de la ley concursal. También hubo alguna postura relacionada a la idea de continuación de la explotación, esto es los artículos 189 y 190 de la ley de concurso, que permiten, digamos, aplicar estas pautas a los fines de dar una verdadera solución a aquellos fideicomisos inmobiliarios de desarrollo de obra donde la interrupción de la actividad puede ocasionar perjuicios irreversibles tanto para acreedores como para beneficiarios. Entonces, a través de esta herramienta que prevé también la ley concursal para los casos de continuación de la explotación, se puede eventualmente ejecutar ciertos contratos de adjudicación y transferir derechos a los adquirentes y, en definitiva, arribar a la tutela efectiva de este derecho constitucional a la vivienda, que en la mayoría de los casos y en la mayoría de estos supuestos que se dan en la práctica están relacionados con estos fideicomisos de construcción y que, como se dijo también en la comisión, digamos, de la ley 17711 con la reforma de Borda y la incorporación de algunos dispositivos relacionados con la tutela de la vivienda, creo que se ha ido acrecentando esta idea. Así que más o menos estas fueron algunas de las ideas que se debatieron. Pedimos disculpas si a lo mejor nos quedó alguna colgada, pero creo que todo esto fue parte del interesante debate de la Comisión 2, que, bueno, creo que se lleva también alguna idea, como decía Marcelo, algunos interrogantes para seguir trabajando precisamente en esta senda y, bueno, encontrar soluciones acorde a lo que va pasando en cada caso. Muchísimas gracias. Pasamos ahora entonces, comisión número 3. ¿3? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, agradezco el espacio. La verdad que
crecido mucho respecto del Congreso pasado. Córdoba es muy convocante en materia de discusiones doctrinarias, así que bueno, muy contento por eso. En mi caso me toca analizar o dar las conclusiones de la comisión número 3 de contabilidad de impuestos, presidida por el contador Marcelo Adra, por el doctor Arce, vicepresidente, y yo que soy Diego Rubio, relator. Tuvo la particularidad esta comisión de que no solamente había abogados, había también contadores. La materia impositiva siempre nos llama a interactuar en las profesiones. Los temas que se tocaron fueron bastante macros, con lo cual sí pudimos sacar algunas conclusiones. Yo creo que les diría hasta da para un congreso tributario de fideicomiso, porque la cantidad de temas que hay para hablar, la cantidad de posibilidades que yo tengo para estructurar un fideicomiso, imagínense cómo pega eso en el análisis de cada impuesto, ¿no? Yo recién la escuchaba a la doctora Escudero hablar de quit, ¿no? Y es el primer punto que voy a tratar de darle la conclusión. Se presentaron 12 ponencias, de las cuales sacamos 5 puntos que les voy a pasar a comentar ahora. Tener quit no es lo mismo que estar inscrito en los impuestos. Es la primera, digamos, gran conclusión de todo lo que estuvimos hablando. ¿Cuándo corresponde la inscripción de los fideicomisos en los impuestos? Los fideicomisos están obligados a inscribirse en la medida que tengan características de unidad económica susceptibles de generar hechos imponibles, ¿sí? En particular, respecto del fideicomiso de garantía puro, tanto el fisco nacional como el provincial se han expedido en el sentido que no existe hecho imponible, y por lo cual no hay que inscribirse en estos casos ni en el impuesto a las ganancias, ni en el IVA, ni en el impuesto sobre ingresos brutos. Distinto, por ejemplo, sería el caso de fideicomisos mixtos, en donde, por ejemplo, tienen el carácter simultáneo de garantía o de administración, donde hay que analizar el negocio subyacente para determinar qué tratamiento otorgar en cada tributo, incluso no perdiendo de vista qué tratamiento hubiese tenido el fiduciante en caso de no mediar este vehículo de inversión. En particular, en el impuesto a las ganancias, las actuales disposiciones referentes a los fideicomisos deben continuar, pero solamente con la aplicación exclusiva en la medida en que el negocio subyacente sea una actividad empresaria. Me refiero a las famosas rentas de tercera categoría. Para el resto de los fideicomisos, los beneficios que los mismos generen deben ser incorporados por sus perceptores, renta de primera o de segunda categoría, en la categoría de renta que le corresponda conforme el negocio subyacente, según las reglas generales del tributo. Asimismo, tanto las transferencias realizadas al patrimonio de afectación como sus restituciones deben tener el tratamiento que corresponda al negocio subyacente. Como punto número 2, nos planteábamos si los fideicomisos están obligados legalmente a llevar contabilidad. Para poder elucidar este punto se analizaron las distintas normas administrativas que hoy tenemos al respecto. Respecto a los registros públicos, tanto IPJ Cava como Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba no surge la obligatoriedad de presentar estados contables. Desde el punto de vista de las ciencias económicas, a la fecha no existe ninguna resolución técnica de la FACSE que especifique el modo y las formas que deben observar este tipo de vehículos de inversión para contabilizar la transmisión fiduciaria de los bienes del fideicomiso ni otros actos económicos relevantes en términos contables. Lo único que se ha publicado hasta el momento es un informe del Consejo Profesional de Cava, el famoso informe 28, en donde ahí te da algunas pautas de cómo tienen que registrarse los activos pasivos en un fideicomiso. Sin embargo, por ejemplo, respecto de los fideicomisos financieros, la Comisión Nacional de Valores sí obliga a presentar los estados contables. Del lado del Fisco Nacional, ustedes saben que el RG 4626 del 2019 establece que los fideicomisos deben presentar estados contables, pero deben presentarlos en tanto lleven un sistema contable que les permita confeccionar balance en forma comercial. ¿Qué significa esto? Que no surge una obligación impuesta por parte del fisco, tampoco podría ponerla, ya que aclara en su artículo 1 que solo están obligados a informar solo quienes las lleven. Ahora bien, ¿qué dice la legislación de fondo? El Código Civil y Comercial en su artículo 320 se concluyó de que no prevé obligación legal de llevar contabilidad a los fideicomisos. Coincidimos con la doctrina que expresa que si bien el nuevo Código Civil y Comercial prevé que el contrato no puede dispensar al fiduciario de la obligación de rendir cuentas, ello no implica necesariamente
que obligue a llevar a contabilidad ni a confeccionar estados contables. Refuerza esta postura, y esto sí fue algo novedoso que surgió en el marco de la comisión, la obligación de llevar contabilidad que sí se prevé para los contratos asociativos, agrupaciones de colaboración, uniones transitorias y consorcios de cooperación previsto en el artículo 1453 y siguiente del Código Civil y Comercial. No obstante lo concluido, es importante enfatizar que la contabilidad es un medio de prueba fundamental y se torna necesaria en determinados negocios que se utilizan el fideicomiso como vehículo de inversión. Es decir, se concluyó en este punto, en otros términos, que si bien no es obligatorio desde el punto de vista legal llevar contabilidad, sí es necesario, en muchos casos, tenerla como medio de prueba. Punto 3. Alcance de la responsabilidad solidaria de los fiduciarios. Este punto es importante para los directores y gerentes de las empresas. Los administradores del patrimonio fiduciario son responsables solidarios por las deudas tributarias del fideicomiso como sujeto contribuyente, así está previsto en la Ley de Procedimiento Nacional. Ahora bien, en el caso de fiduciarios que revisten el carácter de personas jurídicas, concluimos que la responsabilidad solidaria puede extenderse solamente a la sociedad, no a sus administradores. Idéntico comentario respecto de los códigos fiscales provinciales y municipales. Recordemos que en materia tributaria rige el principio de legalidad, debiendo establecerse por ley no solamente los elementos constitutivos del hecho imponible, sino también quienes son responsables del pago de los tributos. Punto número 4. Tratamiento en el impuesto a las ganancias de los fideicomisos mixtos. Los fideicomisos son sujetos del impuesto a las ganancias según el artículo 73, inciso A, apartado 6. En estos casos hablamos de fideicomisos no transparentes. Sin embargo, esa misma norma contempla una excepción. Aquellos fideicomisos constituidos en el país en los que el fiduciante posee la calidad de beneficiario. En estos casos estamos en presencia de lo que se denomina fideicomiso transparente, esto es, el fideicomiso informa la utilidad atribuible a cada fiduciante beneficiario, quienes las incluyen en esa renta en sus propias declaraciones juradas. Sucede en la práctica que existen fideicomisos mixtos, donde coexisten fiduciantes beneficiarios y fiduciantes no beneficiarios, o inclusive que están radicados en el exterior. En estos casos, el fisco no acepta la transparencia fiscal. Bien, ¿qué dijo la Corte Suprema en los autos fideicomiso de edificio La Favorita? Rechazó el ajuste del fisco, esgrimiendo que la ley del impuesto a las ganancias no prevé norma alguna que condicione que todos los integrantes del fideicomiso tengan residencia dentro del territorio nacional. Este antecedente entendemos plenamente que se aplica inclusive con la legislación actual, con la redacción actual del decreto reglamentario, en tanto este último excede lo previsto en la ley y vulnera en consecuencia el principio de legalidad. Otro tema vinculado al impuesto a la ganancia es si las cesiones de derecho de un fiduciante beneficiario le hacen perder la condición de transparente al fideicomiso para el impuesto a las ganancias. En una primera instancia el fisco se había expedido por la afirmativa, cambiando de criterio en el año 2021 con la consulta vinculante 38, concluyendo que la cesión de la posición contractual de un fiduciante beneficiario no le hace perder el carácter de transparente al fideicomiso. Y por último, el punto 5, la cesión de derechos en fideicomisos a partir de la exención prevista por ley 27802, una ley bastante nuevita. Haciendo un pequeño repaso, todos sabemos que a partir del dictado de la 27430 en el año 2018 se incorporó a la ley de impuesto a las ganancias la gravabilidad para personas humanas y sucesiones indivisas de los resultados derivados de la enajenación de inmuebles y de la transferencia de derechos sobre inmuebles, en tanto se trataren de inmuebles adquiridos a partir del 1 de enero del 2018. No obstante ello, a partir de la ley 27802, publicado el pasado 6 de marzo del 2026, se establece la exención al resultado derivado de la enajenación de inmuebles y de la transferencia de derechos sobre inmuebles que se enajenen o transfieren a partir del 1 de enero del 2026. En el marco de la comisión se concluyó que la cesión de derechos sobre inmuebles realizadas por el fiduciante beneficiario en el marco de un fideicomiso también se encuentra exenta del impuesto. Esta conclusión va de la mano con la opinión vertida por el propio fisco mediante espacio de diálogo, acta 31 del 4 de julio del 2019.
Ahora bien, no podemos dejar de señalar que existe una controversia respecto de la aplicación del impuesto para personas humanas cuando existe habitualidad en las operaciones de enajenación de inmuebles. Hay cierta doctrina que afirma que tributa por escala del artículo 94, mientras otra doctrina opina que se encuentra exenta en tanto no se trate de una empresa unipersonal. Por último, la exención prevista para personas humanas obliga a repensar la estructuración de los fideicomisos para evitar caer en la planificación fiscal nociva, en tanto la interpretación de los impuestos rige el principio de realidad económica, máxime cuando se trata de estos vehículos de inversión. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En la Comisión 4 tuvimos solo una ponencia. Entiendo que se presentó, pero directamente, en mi caso, vamos a hacer una síntesis de los trabajos presentados en la Comisión 5, Fideicomiso Financiero, en la cual trabajamos en la coordinación de la presentación junto al profesor Juan Carlos Vega y al doctor Marcelo David. Lo que voy a hacer es una síntesis saliente de los puntos. Se presentaron 6 ponencias, voy a hacer los puntos salientes de lo que marcaron los ponentes. Fue una interacción muy rica de preguntas, comentarios, dado que cada una de las ponencias se enfocó en el tratamiento de puntos esenciales que por otra parte los van a ver en el propio libro de ponencias. Entonces, a continuación leo brevemente los puntos salientes. El aporte de la CNB en la regulación del agente de control y revisión es una buena salida para la detección temprana de conductas derivadas del servicer fiduciante y ha permitido que no se repitan episodios como el caso Bonesi que afectaron en forma profunda nuestro mercado de capitales. Sin embargo, no debe disminuirse la atención de la regulación en la materia ni disminuirse los estándares de exigencia que se han tutelado. Según el derecho comercial, sí resultaría posible la tokenización de créditos y títulos valores, dada la libertad de formas que ha previsto el Código Civil y Comercial, artículos 1820 y 1850. En el caso de fideicomisos financieros, la posibilidad de tokenizar los títulos representativos de deuda y certificados de participación se encuentra fuera de duda al tratarse de títulos valores regulados por el 1690 del Código Civil y Comercial y se tiene en cuenta la libertad de formas previstas en el Código Civil y Comercial. Los fondos de asistencia laboral creados por la Ley de Modernización Laboral constituyen un sistema voluntario y no sustituyen las obligaciones laborales del empleador que le impone la ley de reformas o la ley de modernización. Es un fideicomiso que en principio no emite, los fideicomisos de los fondos de asistencia laboral no emiten títulos de deuda, sino certificados de participación a nombre de los empleadores como fiduciantes beneficiarios fideicomisarios. Esta figura fiduciaria, más allá de riesgos potenciales, podría ser muy útil como herramienta financiera para las pymes. En el caso de los fideicomisos públicos, debe estar sujeto a normas de estricta responsabilidad que superan los criterios de responsabilidad del derecho privado y deben hacer prevalecer los principios de fiscalización del derecho público. La fiscalización estatal de los bienes fideicomitivos y su ejecución al objeto o fin determinado es esencial para analizar la utilidad del fideicomiso. El fideicomiso financiero con o sin oferta pública es una herramienta especialmente apta para la tokenización de activos, por cuanto la titulización que se canaliza con esta figura resulta sustancialmente idéntica a aquella. La tokenización en fideicomisos financieros puede conformarse a través de los títulos valores en sí mismos o representaciones digitales de títulos valores. En ambos supuestos, los tokens otorgan la posición jurídica de beneficiarios y configuran los derechos correspondientes.
Y finalmente, no obstante que la Comisión Nacional de Valores reglamentó la tokenización de activos en el marco de fideicomisos financieros con oferta pública, en atención a las distintas jerarquías normativas en juego, sería deseable que en una futura reforma se amplíe el principio de neutralidad tecnológica receptada en el Código Civil y Comercial a la mano de la propuesta del proyecto de 1998. Esto es toda una síntesis de los puntos salientes. Gracias. Bien, vamos a hacer una pequeña referencia de la Comisión 4, no obstante que fue una sola ponencia, está presente el relator, así podemos por lo menos hacer una referencia. Hola, buenas tardes. Bueno, yo un poco por respeto a la ponencia y al debate que se produjo dentro de la comisión, a pesar de haber dos doctores que hicieron una sola ponencia, me voy a hacer un par de comentarios de lo que se trató y la discusión que se produjo en esta comisión. En realidad, la comisión es la responsabilidad penal del fiduciario. Nosotros tenemos en nuestro Código Penal, en el artículo 173, inciso 12, un tipo específico acerca de la conducta del fiduciario, ¿no? Que es un tipo básicamente estructurado bajo la forma de abuso de confianza. No obstante, la mayoría de la doctrina en materia penal consideró que la incorporación de este tipo delictivo realizado por la ley 24441 fue innecesaria porque las posibles conductas delictivas que tratan de atrapar este tipo penal ya estaban en tipos más generales como es la administración fraudulenta o el desbaratamiento de derechos acordados o demás. No obstante, y antes de entrar específicamente en la ponencia, se armó una discusión no tanto en la estructura típica del 173, inciso 12, porque en virtud de existir ya en el Código Penal con una larga trayectoria los delitos de administración fraudulenta, los delitos de desbaratamiento de derechos acordados, los delitos de estafa, la mayoría de la discusión nos giró en torno, a la interpretación de los distintos elementos normativos y demás de estos tipos penales. Pero el problema está en la aplicación de ese tipo penal. Y ahí se produjo un gran debate en donde consensuamos que en el ámbito de la provincia de Córdoba este tipo penal prácticamente no tiene aplicación o en muy raras ocasiones se aplica. En cambio de ello, los operadores judiciales utilizan otros tipos penales para atrapar este tipo de conductas que, como está legislado en nuestro Código Penal, requieren un fideicomiso lícito como una condición previa, el traspaso de los bienes y luego podría darse el comienzo de alguna conducta típica como disponer, gravar o perjudicar los bienes fideicomitivos. O sea que el dolo es posterior al fideicomiso. Pero la discusión y preocupación por parte de los distintos integrantes de esta comisión y de muchos docentes de la Facultad de Derecho es en la aplicación. ¿Por qué? Porque se utiliza otro tipo penal, que es la estafa. Y lo que es peor, consagrado en el 172 del Código Penal, y utilizan el fideicomiso como parte integrante del ardid o engaño que produce un error en los inversores y como consecuencia de ello realizan una disposición patrimonial. Entonces, esto hace que tenga ventajas en cuanto a la actividad probatoria, porque el perjuicio llega a la noticia criminis ante el fiscal y el fiscal utiliza este perjuicio típico y el contrato de fideicomiso para armar el relato estafatorio. Pero esto no es lo más grave, sino que también utiliza otra figura, como es la asociación ilícita, a los fines de obtener ventajas probatorias. ¿Por qué? Digo esto de las ventajas probatorias. Porque
en el relato de una asociación ilícita diseñada con anterioridad al contrato de fideicomiso y en adelante y el traspaso de los bienes, le permite a los operadores judiciales, en este caso el Ministerio Público, atrapar conductas de aquellas personas que no han sido contratantes en el fideicomiso. Entonces, y ahí entramos algunos profesionales que se han visto también envueltos en este problema. Esto es lo que llama la atención y también me gustaría tener una reflexión en cuanto, porque uno ya está medio grande y ha visto el devenir de las actuaciones judiciales en donde hubo épocas donde los delitos patrimoniales o económicos prácticamente no tenían ninguna aplicación dentro de la justicia penal, pero pasamos de esa instancia hacia otra instancia a partir del advenimiento de este siglo XXI, en donde no solamente se investigan los delitos patrimoniales, lo cual estaría correcto, sino que se los carga de algunos delitos que en realidad no deberían hacerlo. Como en el caso de la asociación ilícita. ¿Y para qué se hace esto? Ya expliqué un poco las cuestiones probatorias, pero también se hace con la finalidad de poder fundar luego una medida cautelar como la que prevé el Código Penal a través de la prisión preventiva. De esta manera, evade la cuestión de la agiganta, digamos, la pena en expectativa que se enfrenta el imputado al comienzo de una investigación y luego se le dicta la prisión preventiva. Pero ahí no solamente entra el fiduciario, sino que pueden entrar todas las personas que de una u otra manera han colaborado en la confección del fideicomiso, en la administración, en la ejecución, en la construcción, en el diseño y además, por ejemplo, los corredores también inmobiliarios. Y en algunos casos también los escribanos. Con lo cual, digamos, la preocupación es grande y bueno, todos lo sabemos esto, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las preocupaciones, un debate. Y con todo esto, llegamos a la conclusión de que en realidad no tenemos problemas de tipicidad, sí tenemos problemas de aplicabilidad. Y también hubo consenso en que en realidad tampoco existen una estructura legal que permita proteger a los inversores, sobre todo en los fideicomisos inmobiliarios al costo, y ahí entro un poco en la preocupación de los ponentes en desarrollar algunas ideas que permitan modificar la legislación según su posición para tratar de que bueno, se trate de atemperar los efectos perniciosos para aquellos inversores que ven que luego se liquida el fideicomiso y cobran muy poquito de remanente. Ellos parten de la premisa básicamente de analizar o de reanalizar o sugieren el tema que yo he estado escuchando ahora, ¿no? Esto de la naturaleza jurídica del fideicomiso. ¿Cuál es? ¿Es un contrato como está legislado o también es un centro de imputación normativa con autonomía patrimonial, contable, registral? Esta condición haría que se podría aplicar la teoría del patrimonio de afectación, que un poco Fernando nos explicó hace un rato, y sin que ello signifique tampoco que sea reconocerle cierta personalidad jurídica en los términos del artículo 141 del Código Civil y Comercial de la Nación. Ellos postulan de incorporación del fideicomiso en cuanto centro de imputación con patrimonio diferenciado al ámbito de la ley 27401. Esta ley del 27401 es la ley que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero esta ley también tiene como finalidad la utilización de ciertas herramientas, como es el compliance, que permite
en algunas situaciones, atemperar o controlar la evolución de un patrimonio inmobiliario, de construcción, etc. También entienden estos ponentes que en realidad el cambio legislativo de la Ley 27.401, incorporando este patrimonio de afectación, ofrecería un modelo regulatorio en donde las personas jurídicas pueden y deben organizarse de acuerdo a esa ley para prevenir delitos, lo que incentivaría la implementación de programas de integridad, compliance. Podrían incluirse en este tipo de fideicomisos, según los ponentes, auditorías independientes sobre el avance de obra y la ejecución presupuestaria, controles sobre la captación de fondos y su afectación al fin convenido, canales de denuncia accesibles a los inversores y la aplicación de las posibles sanciones del artículo 7 de esa ley. Como complemento también de esta propuesta, sugieren explorar la exigencia de un fiduciario profesional en la misma lógica del fideicomiso financiero y la posibilidad de analizar ciertas garantías financieras obligatorias para protección de inversores y, por último, la posibilidad de poder extender la responsabilidad cuando el fideicomiso ha sido utilizado como instrumento de fraude. En definitiva, esto sostienen los ponentes, deben ser instrumentos claves para que de alguna manera este régimen administrativo actúe ex antes de que el delito se consuma y dejar para la consumación del delito el régimen penal de responsabilidad que ellos brindan, digamos, ¿no? Para ello tendrían que modificarse legislativamente el artículo 1 de la Ley 27.401 para incluir los delitos patrimoniales en primer término y luego también incorporar este patrimonio de afectación también como posibilidad de que entren en este marco regulatorio. Se produjo una discusión en la comisión, por supuesto no llegamos a acuerdos definitivos porque son temas que yo creo que hay que estudiarlos, pensarlos, razonarlos, pero creo que lo importante es esta iniciativa para repensar todos estos temas y bueno, y a eso hemos acudido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pasamos ahora a analizar las conclusiones de la comisión número 6, Derechos y Obligaciones del Fiduciario. Bueno, buenas tardes a todos. En relación a la Comisión 6 y las conclusiones estaban vinculadas a derechos y obligaciones del fiduciario. Fue presidida por el doctor Ignacio Alterini, también nos acompañó el doctor Guillermo Tinti como secretario, y un montón de colegas que participaron en el debate y las discusiones que se dieron. Un poco las conclusiones para compartir en relación a esto. En primer lugar, en relación a las obligaciones del fiduciario, se concluyó que todas las obligaciones legales que tiene previstas el Código Civil son imperativas y por tanto indisponibles. Incluso cuando el fiduciario califica como proveedor en una relación de consumo, las obligaciones legales imperativas comprometen el orden público. Y se destacó que conforma un deber no obligacional indisponible que el fiduciario solicite la liquidación judicial del patrimonio ante la insuficiencia de bienes para atender las obligaciones nacidas durante la ejecución del fideicomiso como una derivación genérica del deber genérico del deber genérico de prevención de daños. En materia de la retribución del fiduciario, analizando la parte de sus derechos también, se sostuvo que en defecto de previsión contractual, en contrario, la retribución se afronta con los bienes que integran el patrimonio fideicomitido, que el derecho a cobro no está alcanzado por la prohibición del fiduciario de alcanzar para sí mismo los bienes fideicomitidos y que cuando el fiduciario actúa el derecho de cobro de la retribución respecto de su patrimonio especial para beneficiar su patrimonio general, concreta en cierta manera un acto consigo mismo permitido por el ordenamiento jurídico. En cuanto a las pautas de analizar la responsabilidad del fiduciario, se concluyó se sostuvo que la Business Judgment Rule
puede operar como pauta para valorar la conducta del fiduciario y eventualmente morigerar su responsabilidad por decisiones empresariales desacertadas, como asimismo se sostuvo que el fiduciario no puede asumir una actitud pasiva cuando en ejercicio de facultades previstas en el contrato, por caso de una revocación, los fiduciantes deciden unilateralmente la revocación, sabiendo que ello perjudicará a otros fiduciantes, beneficiarios o fideicomisarios involucrados en el contrato. En cuanto a la obligación de liquidar el patrimonio separado ante la extinción del contrato, se sostuvo que el Código Civil no regula la liquidación del patrimonio separado ante la extinción del contrato, como sí lo hace para el caso de insuficiencia de bienes. Asimismo, se sostuvo que el cumplimiento de la condición resolutoria o el vencimiento del plazo resolutorio no extingue totalmente el contrato de fideicomiso, sino que hace subsistir las estipulaciones referidas a liquidación del patrimonio separado, que la obligación del fiduciario de liquidar el patrimonio separado puede ser expresa o implícita, pero en cualquier caso de ellos, supone que subsiste el contrato de fideicomiso a los fines de que se liquide el patrimonio separado, de modo tal que no se extingue plenamente hasta tanto la liquidación finalmente se efectúe, que durante la liquidación de este patrimonio separado, el fiduciario debe orientar su actuación a pagar deudas, cobrar créditos propio de la liquidación, para luego entregar los bienes remanentes al fideicomisario, y se concluyó o se propuso una reforma a los artículos 1698 y 1706 del Código Civil y Comercial para que se incorpore expresamente la obligación del fiduciario de liquidar el patrimonio separado, de transmitir el remanente al fideicomisario sin que dicha transmisión opere de pleno derecho, como acontece actualmente en el dominio fiduciario. En cuanto a la intervención de roles, se analizó el rol del fiduciario, si bien no está permitido formalmente. Se sostuvo que el artículo 1666 establece que debe existir una transferencia de bienes a otro, lo cual permite concluir coherentemente la necesidad de pluralidad de sujetos en esta relación fiduciaria, pero también la necesidad de revisar derechos y obligaciones del fiduciario. Intentar diluir la separación funcional y personal entre fiduciante y fiduciario, aún bajo el uso de estructuras societarias, compromete la esencia misma del fideicomiso como técnica de afectación patrimonial, debilitando las garantías de terceros que sin ser partes del contrato participan en este. Asimismo, se analizó el doble rol del fiduciario y como beneficiario, y se concluyó que la legislación lo admite, que lo puede ocupar. Sin embargo, esta posibilidad no es irrestricta y se consideraron las siguientes limitaciones. Puede ser beneficiario siempre y cuando no sea beneficiario exclusivo, o sea, como único beneficiario. El conflicto de interés en el fideicomiso con fiduciario y beneficiario no es un riesgo eventual, sino una tensión estructural y permanente. Cuando ocupa ese doble rol, ya sea como fiduciario beneficiario o como fiduciario acreedor, en su caso, se le impone un estándar de conducta elevado bajo pena de incurrir en incumplimientos graves. Y por último, que debe evitar cualquier conflicto de interés y obrar privilegiando a los otros sujetos del contrato. También se hizo un análisis de dónde radica el poder en el contrato del fideicomiso y el rol del contrato, y se concluyó que es importante identificar dónde se encuentra ubicado el poder en el marco de un contrato de fideicomiso, dado que dicha premisa determina los esquemas de decisiones y esquemas futuros respecto de la suerte o estipulación del negocio. El poder en el devenir de los negocios fiduciarios no es ostensible y en ciertos casos surge del estudio profundo de su clausulado o de situaciones fácticas externas que operan y golpean la estructura del negocio y su viabilidad. También se analizó la posibilidad de intervenir judicialmente el fideicomiso ante incumplimientos del fiduciario. En este caso se concluyó que la intervención judicial del fideicomiso constituye una herramienta adecuada para controlar la gestión fiduciaria en supuestos de grave incumplimiento que pongan en serio peligro la sustentabilidad del patrimonio fiduciario y el cumplimiento de la finalidad para cual fue conformado, entendiendo que la remoción judicial, posibilidad que existe, en muchos casos no abastece la protección del patrimonio fiduciario en el tiempo que dura y transcurre un posible pedido de remoción con causa del fiduciario. Asimismo, se sugirió la incorporación de una regulación expresa, dado que contribuiría a mejorar la seguridad jurídica. Asimismo, en materia de responsabilidad, se sostuvo que si el fideicomiso es una sociedad fiduciaria, no una sociedad, una persona jurídica, no basta con que tenga la capacidad de ser fiduciaria, sino que también cuando el encargo fiduciario supone el desarrollo efectivo de una actividad determinada, corresponde analizar si dicha actividad se encuentra comprendida dentro del objeto social de la fiduciaria y si resulta compatible con el tipo legal de tipo de sociedad adoptado por parte de la sociedad fiduciaria. Como dos últimos puntos,
Se analizó la posibilidad de adjudicar el inmueble a fideicomisarios en liquidación de fideicomisos inmobiliarios extinguidos por imposibilidad de objeto. La imposibilidad sobreviniente del cumplimiento del objeto expresamente pactada en el contrario es válida como causal de extinción en los términos de 1697. Una vez producida esa extinción y estando el fideicomiso in bonis, en este caso se plantean esos términos, el fiduciario debe integrar el inmueble fideicomitido al fideicomisario, otorgar los instrumentos y contribuir a las inscripciones registrales que correspondan. Se entendió que ninguna norma del Código Civil y Comercial impone como recaudo previo a la entrega del artículo 1698 que se publiquen edictos, que haya un plazo de oposición de acreedores, ni ningún trámite judicial o extrajudicial en específico, como así también no procedería una analogía al régimen de reducción voluntaria de capital en el caso de sociedad anónima. Se sostuvo que la tutela de los acreedores, en este caso de fideicomiso, se canaliza por mecanismos diversos: rendición de cuenta, persecución individual sobre bienes, mientras integran el patrimonio separado, acciones de fraude o inoponibilidad y ante la insuficiencia, la liquidación judicial. Y por último, respecto de este punto, la imposibilidad de cumplimiento aún no prevista en el contrato es causal de disolución, lo cual se correlacionó con una posibilidad de frustración del fin del contrato. El último punto a analizar, se analizó la perspectiva de seguro y se analizó la posibilidad de un sistema más amplio que cubra un sistema más amplio de seguro que cubra las obligaciones y riesgos propios del fideicomiso, similar al previsto para la prehorizontalidad en el artículo 2071. Nada más, gracias. Gracias, doctor. Pasamos ahora a tratar la última comisión, la comisión número 7, fideicomisos contractuales y testamentarios. Muy buenas noches, muy buenas tardes. Comisión número 7, integrada por el doctor Calderón, la doctora Iglesias y quien les habla como relator, Alejandro Medrano. Tuvo una particularidad en atención a que teníamos ayer las conclusiones prácticamente terminadas hasta que esta mañana escuchamos al doctor con su ponencia, doctor Papa, hasta que cuando nos plantea la importancia de este rol interdisciplinario de todos los profesionales en todo el ITER, desde la planificación, la conformación, la suscripción de los elementos y luego también ser absolutamente responsables en la finalización. La importancia también de el rol preventivo de la actuación profesional, incluso en el análisis de métodos distintos, probablemente ser cautos a la hora de mencionar métodos alternativos de resolución de conflictos, pero sí distintos, como podría llegar a ser el arbitraje y algún cierto valladar, que lo estuvimos conversando hasta hace unos instantes, en cuanto a algunas prohibiciones en cuanto a la cuestión arbitral respecto a la ley de defensa del consumidor, por ejemplo, ¿no es cierto? Hasta ese momento teníamos las conclusiones bastante estructuradas y luego de eso nos quedó un poco tiempo, un par de horas post almuerzo para tomar otra decisión junto a las autoridades. El doctor Calderón y la doctora Iglesias me han encomendado hacer un resumen de las 14 presentaciones que tuvo la comisión. Esas 14 ponencias se subdividieron en 4 subtemas a su vez. En un primer subtema, fideicomiso inmobiliario y protección al consumidor. El título del subtema, imaginan ustedes la amplitud que ha tenido en cuanto a la presentación y el debate. Un segundo subtema enfocado en la planificación patrimonial en sus implicancias tanto familiares como sucesorias. Un tercer subtema muy actual también relacionado a la inferencia y la implicancia de las nuevas tecnologías. Y un cuarto subtema referido a teoría general o aspectos generales. En ese orden, y conforme las instrucciones de las autoridades de la comisión y con las disculpas anticipadas con algún ponente, voy a mencionar con el apellido
las conclusiones de cada una de estas 14 ponencias en cada uno de sus subtemas, añorando que continuemos en el debate y agradeciendo desde luego con el respeto que se ha debatido al final de cada eje. El primer subtema, fideicomiso inmobiliario y de protección al consumidor, abordó una dinámica operativa y sobre todo los riesgos del fideicomiso en el desarrollo inmobiliario, con especial énfasis en la protección del consumidor. AWED, por ejemplo, clasificó los fideicomisos inmobiliarios y destacó los riesgos del modelo al costo en contextos inflacionarios, recomendando a los consumidores exigir la individualización precisa de las unidades y el cumplimiento del deber de información. En sintonía, Sánchez Rodríguez evalúa la validez de la cláusula al costo, concluyendo que es lícita por ser la prestación determinable, pero advierte que su falta de transparencia podría o puede viciar el consentimiento por error esencial sobre una de las características que menciona en su ponencia, sería el precio. Desde una visión estructural, Marchese propone entender el fideicomiso como un ecosistema fiduciario, donde la trazabilidad patrimonial y la gobernanza interdisciplinaria son los ejes que garantizarían la confianza sistémica del instituto. Uno de los puntos en común radica en la convergencia, sobre todo en este grupo, sobre la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor a las relaciones fiduciarias, donde el fiduciario asume el rol de proveedor principalmente. Carosoto y AWED coinciden en la necesidad de controles de legalidad previos y mecanismos ágiles para la remoción del fiduciario, evitando la parálisis, por ejemplo, de la obra en los fideicomisos inmobiliarios. Se observa entre estas ponencias una tensión entre la libertad contractual, el pacta sunt servanda y las normas protectorias que limitan las cláusulas abusivas, especialmente aquellas que desnaturalizan las obligaciones del fiduciario o restringen excesivamente los derechos de los beneficiarios adherentes. En el segundo y tercer subtema, relacionado, como les mencioné, a la planificación sucesoria y familiar, el eje temático exploró el fideicomiso como un instrumento de autoprotección y organización patrimonial post-mortem, enfrentando el desafío de armonizar la autonomía de la voluntad con las normas de orden público sucesorio. Las ponencias de Córdoba y Torres proponen un esquema de 13 etapas vitales para la longevidad, donde el fideicomiso permite delegar la administración manteniendo la capacidad decisoria, incorporando apoyos ante la pérdida de discernimiento y estableciendo una distribución final del remanente. Por su parte, Dubois destaca la utilidad del fideicomiso societario para asegurar el cumplimiento de protocolos familiares y mantener la unidad de gestión empresarial, convirtiendo a los herederos en beneficiarios de dividendos sin otorgarles inmediatamente el control político de la sociedad. La protección de sujetos vulnerables para este subtema es central. Lembo define el fideicomiso como una herramienta eficaz para garantizar la salud y el sustento de menores y personas con discapacidad, mediante un patrimonio de afectación autónomo. Sin embargo, Lovera y Aleman advierten una inconsistencia legal que generó un debate muy profundo y muy interesante, y los veo sentados y la verdad que les agradezco por la elegancia técnica y la solvencia en la defensa de la ponencia. Lovera y Aleman advierten una inconsistencia legal, como decía, ya que entienden que mientras el plazo del fideicomiso puede extenderse por la vida del beneficiario si es incapaz o con capacidad restringida, esta excepción no se aplica explícitamente a las personas con discapacidad según el artículo 1668 del Código Civil y Comercial, lo que genera una desigualdad de trato que requiere de reforma legislativa. Mientras Peralta Galván y Ríez Centeno analizan los fallos de Cardenau y dos más, coinciden en que el fideicomiso no puede utilizarse para privar a los herederos forzosos del acceso a los frutos o al capital por plazos excesivos, y recalca que la jurisprudencia reciente tiende a la inopolibilidad parcial del contrato en lugar de la nulidad total, permitiendo que el fideicomiso subsista por la porción disponible, pero obligando a la entrega inmediata de la legítima lesionada. El tercer subtema, como decía al inicio, relacionado al fideicomiso y la tecnología, se concentró especialmente en la ponencia de Aisega, quien examina la tokenización de activos a través del fideicomiso común,
La autora sostiene que el fideicomiso es el vehículo ideal debido a su versatilidad y la creación de un patrimonio separado que protege el activo subyacente representado digitalmente. Este método tecnológico permitiría fraccionar derechos y otorgar liquidez a activos tradicionalmente ilíquidos, como los inmuebles o explotaciones agrícolas. A diferencia de los otros subtemas, este eje se enfoca en los desafíos normativos de la era digital actual. La autora destaca además que, aunque el derecho argentino reconoce el principio de equivalencia funcional para soportes informáticos en el Código Civil y Comercial, el requisito de la firma digital actúa como un obstáculo para la adopción plena de la tecnología blockchain que utiliza firmas electrónicas. Se concluye entonces que es imperativo modificar la normativa hacia una fórmula de neutralidad tecnológica más elástica, similar probablemente a la del proyecto de 1998, para no frenar la innovación en el mercado de capitales y la circulación de la riqueza. Finalmente, en el cuarto subtema, y ello ocurrió en la mañana de hoy, Rodolfo Papa exploró el proceso de formación del contrato de fideicomiso desde la perspectiva del abogado asesor, identificando las responsabilidades, los riesgos y las buenas prácticas en la negociación y redacción del pacto de fiducia. Propone el uso de un cuestionario de diligencia debida previa a la necesidad de un asesoramiento legal separado también para cada parte y la anticipación contractual en escenarios conflictivos, por ejemplo, la insuficiencia patrimonial, acefalía, remoción del fiduciario y la etapa post-terminación. Enfatizó también en la necesidad de un trabajo interdisciplinario con otras profesiones, sobre todo la de contadores públicos, escribanos y también corredores inmobiliarios en la intervención. Finalmente, la ponencia del doctor Márquez convalida el pacto comisorio en el fideicomiso de garantía siempre que existan procedimientos de evaluación a precio de mercado para evitar el enriquecimiento indebido del acreedor. Sostuvo la validez del pacto comisorio en el fideicomiso de garantía, la transferencia de los bienes dados en garantía al acreedor beneficiario ante el incumplimiento, ante la ausencia de prohibición legal y en virtud de la autonomía de la voluntad, y establece 3 requisitos para ello. El primero, una evaluación a precio de mercado para evitar enriquecimientos indebidos. 2, la devolución del excedente al deudor si el valor del bien supera la deuda. Y 3, la inaplicabilidad cuando el acreedor garantizado es el propio fiduciario respecto al artículo 1672 del Código Civil y Comercial de la Nación. Esto no está de manera digital, pese a que el tercer subtema plantea la incorporación de la tecnología, pero es porque las autoras Corsano Ávila y Cecilia Roa nos lo acercaron en formato papel hasta tanto se introduzca entiendo que ya ha ocurrido incluso en la tarde de ayer. Estas 2 autoras finalmente han concluido esta ponencia analiza la tensión entre la porción legítima, que es una institución de orden público en el derecho argentino, y 3 vehículos de planificación patrimonial: el fideicomiso, el trust offshore y el PPLI en su reducción al castellano en el Instituto Inglés. Se examina el marco normativo del Código Civil y Comercial de la Nación, las reglas del derecho internacional privado aplicables y las acciones de reducción, coacción disponibles para los herederos forzosos. Mediante 3 casos prácticos abordaron los debates doctrinarios no resueltos: la calificación del aporte fiduciario como donación, el cómputo de los rendimientos reinvertidos, la doctrina del alter ego fiduciario y la colisión entre ley del contrato y ley sucesoria en estructuras offshore. Se concluye que ninguno de los 3 vehículos es o serán un escudo impenetrable, aunque difieren en la dificultad probatoria que imponen al legitimario. Desde la comisión instamos a la profunda lectura de las 14 ponencias, que realmente son muy interesantes, muy atrapantes, y felicitamos por la participación y el compromiso y el respeto. Gracias por la...